¿Y si todo lo que percibes como realidad fuera solo una interpretación de tu cerebro? ¿Y si existieran personas capaces de modificar esa realidad, sin tecnología, sin bisturí, solo con la mente? ¿Y si un científico formado, racional, escéptico, hubiera visto algo tan imposible que decidió dedicar su vida a demostrar qué era real y qué no? Hoy no vamos a hablar de teorías cómodas. Hoy vamos a entrar en una historia que incomoda, que divide y que desafía todo lo que creemos saber. La historia de un hombre que buscaba entender el cerebro y terminó enfrentándose a algo que no cabía dentro de él. Un investigador brillante, una mujer considerada chamana y un encuentro que fracturó la línea entre ciencia y misterio. Esta es la historia del doctor Jacobo Grinberg, cuando la ciencia miró lo imposible y no pudo explicarlo. Mi vida se volvió como una película. No sabía si era intuición, ciencia o algo más. Coincidencias demasiado precisas para ser casualidad. Y pensamientos que parecen adelantarse al tiempo. Me formé como investigador en ciencias. Soy escritora y medium. He logrado entender muchas cosas y quiero compartirlas contigo. Herramientas que puedes probar en tu propia vida. Porque entre la ciencia, la percepción y lo divino, hay un punto donde todo coincide. Y este es el lugar donde vamos a explorarlo. Estás en Radio Nile. Estamos en la Ciudad de México, años 70. El aire está cargado de cambio, hay ciencia, psicología y filosofía, todo está comenzando a expandirse. En ese contexto, caminaba un joven investigador con una mirada intensa e inquieta, casi obsesiva. Su nombre, Jacobo Grinberg Silverbaum, y no era un científico común. Había nacido en 1946, en una familia judía en México. Desde muy pequeño mostró una inteligencia fuera de lo habitual, pero también una sensibilidad profunda. Y esa sensibilidad se fracturó cuando tenía apenas 12 años. Su madre enfermó de un tumor cerebral. Jacobo la vio deteriorarse día tras día y cuando murió algo dentro de él se rompió y al mismo tiempo se activó. No fue solo su dolor, fue una pregunta que lo persiguió toda su vida. ¿Qué es la mente? ¿Y por qué puede destruir el cuerpo? Ese momento no solo marcó su infancia, definió todo su destino. Años después ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió psicología. Pero su enfoque siempre fue totalmente distinto a los demás. Mientras otros analizaban conductas, él quería entender la conciencia. No le bastaba con saber cómo reaccionamos, quería saber qué somos realmente. Su búsqueda lo llevó a Nueva York, donde se especializó en psicofisiología y ahí estudió la actividad eléctrica del cerebro, los procesos perceptivos y los mecanismos de la expansión humana. Era brillante, metódico y preciso, pero también inquieto, porque mientras más aprendía, más sentía que algo no encajaba. Porque la ciencia explicaba muchas cosas, pero no explicaba la experiencia interna. No explicaba la sensación de estar vivo. No explicaba la conciencia. Y entonces, alguien le habló de ella. Una mujer en la Ciudad de México. No una mujer común. Una mujer que, según decían, realizaba cirugías. Cirugías poco convencionales. Sin anestesia, sin instrumentos médicos. Y sin dejar cicatrices ni secuelas. Su nombre era Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. Al principio, Jacobo reaccionó como cualquier científico serio, con total escepticismo. Pensó en que podría tratarse de alguna especie de fraude, o de sugestión, o de un engaño colectivo, pero había algo que él no podía ignorar. Demasiadas personas estaban hablando de lo mismo. Habían cientos de testimonios que coincidían y sostenían que aquello estaba sucediendo de verdad. Y así decidió hacer lo que pocos científicos se atreverían a hacer: ir personalmente y verificarlo con sus propios ojos. Él se planteó no ir como creyente, pero tampoco como discípulo, sino como un simple observador. La primera vez que entró al lugar donde trabajaba Pachita, el ambiente era totalmente denso. No era un hospital,
no era un consultorio formal, era una habitación bastante sencilla, una mesa con velas e imágenes religiosas, poco científico para su gusto y con una presencia difícil de describir. Pachita no se presentaba como un médico. Ella decía ser solo un canal y afirmaba que durante sus operaciones era guiada por el espíritu de un médico indígena llamado Cuauhtémoc. Para Jacobo, aquello sonaba totalmente imposible, irreal, pero lo imposible estaba a punto de ocurrir frente a él. Un paciente fue colocado sobre la mesa sin anestesia. Pachita tomó un cuchillo y lo que Jacobo vio lo marcaría para siempre. La piel fue abierta, había sangre y tejido expuesto, y él observaba a media luz. Sin embargo, el paciente no estaba gritando, no había dolor aparente. Pachita manipulaba el interior del cuerpo como si estuviera realizando una cirugía convencional y con total seguridad y profesionalismo, pero sin las condiciones necesarias para que esto fuera posible. Minutos después, cerró la herida con las manos, sin ninguna sutura, sin ningún instrumento, y la piel simplemente se cerró. Jacobo no aplaudió y tampoco creyó inmediatamente, estaba en shock, pero no pudo de alguna manera negar lo que había visto. Regresó una y otra vez durante meses. Observó múltiples casos, tomó notas de todo y analizó. Buscó las explicaciones más racionales posibles: hipnosis, sugestión, trucos. Pero aquí fue donde ninguna hipótesis lograba sostenerse completamente. Porque no era solo lo que ocurría en el cuerpo del paciente, era lo que ocurría en el ambiente. Había una especie de sincronía, un estado compartido de manera colectiva, como si todos los que estaban presentes en la habitación entraran en una misma frecuencia, y ahí comenzó a surgir una idea en su mente. Jacobo no trabajó completamente solo, compartió sus experimentos con colegas y con otros científicos, con investigadores interesados también en los límites de la mente. Algunos lo escucharon con curiosidad y otros con rechazo. Para muchos lo que estaba describiendo ni siquiera era ciencia, era herejía académica. Pero para Jacobo, que no buscaba ninguna aprobación, era un paso para poder entender algo que durante miles de años había sido inexplicable. Y esa búsqueda lo llevó a desarrollar una de las teorías más polémicas de su tiempo. Jacobo comenzó a plantear algo radical, que la realidad no es algo fijo, que lo que vemos, tocamos y experimentamos no es el mundo real en sí, sino una construcción mental, una interpretación generada por nuestro cerebro. Él propuso la existencia de un campo fundamental, una especie de red energética universal, y la llamó campo sintérgico. Según su teoría, el cerebro interactúa con este campo y lo que percibimos como una realidad es el resultado de esa interacción. En otras palabras, nosotros nunca vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos capaces de interpretarlo. Por eso puede ser tan diferente para una persona y para otra. Y entonces, personas como Pachita no estaban rompiendo las leyes de la física, en realidad estaban operando en otro nivel de esa realidad. En realidad estaban operando en otro nivel de esa frecuencia. Aunque la teoría sintérgica no fue aceptada por la ciencia tradicional, hay líneas actuales que resuenan totalmente con estas ideas. Estudios sobre sincronización cerebral entre individuos, investigaciones sobre conciencia no local y experimentos en física cuántica sobre observador y realidad se acercan demasiado a lo que Jacobo Grinberg habría propuesto. La ciencia aún no logra confirmar sus ideas, pero tampoco ha logrado descartarlas por completo. Ahora, quiero que te detengas un momento. Respira y hazte esta pregunta. Si la realidad es, en parte, una construcción mental, ¿qué estás construyendo tú todos los días? Tus pensamientos, tus emociones, tu enfoque, no son solo experiencias internas, son instrucciones,
instrucciones que tu cerebro utiliza para interpretar tu mundo. Y si cambias eso, puedes cambiarlo todo. No necesitas ser Pachita, pero sí puedes entrenar tu atención, regular tu respiración, aprender a observar tus pensamientos y elegir el enfoque que quieres darle a tu vida, porque en ese proceso estás modificando la forma en la que interactúas con la realidad. En 1994, lamentablemente, Jacobo Grinberg desapareció, sin aviso ni explicación alguna. Hasta hoy no se sabe lo que ocurrió y algunos dicen incluso que fue silenciado, otros que simplemente decidió desaparecer y algunos creen que incluso cruzó el límite de lo que estaba investigando. Pero más allá de su desaparición, quedó su legado. Una pregunta abierta, incómoda y persistente. ¿Y si la realidad no es lo que crees, sino lo que eres capaz de percibir? Recuerda que la realidad no cambia cuando la miras, cambia cuando cambias la forma en que la percibes. ¿Estás listo y dispuesto a cambiar tu realidad hoy? Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Te veo en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.